Buenas noches para todos. En el podcast del día de hoy vamos a hablar en torno a la pregunta de cuál es la relación entre la extracción del coltán y la violencia, miseria y problemas ambientales. Para esto tenemos el día de hoy reunidos a cuatro importantes panelistas que nos van a hablar sobre el impacto ambiental, tecnológico, legislativo y político-económico que gira en torno a esta pregunta. Bueno, para esto es importante saber qué es el coltán. El coltán es un compuesto de dos minerales, que es la columbita y la tantalita, quien a su vez tiene otros dos elementos, que es el tántalo y el niobio. Estos compuestos son bastante apetecidos por la industria tecnológica gracias a sus propiedades físico-químicas como mayor conductividad, maleabilidad e inerte a diferentes compuestos, lo que hace que conduzca mejor la electricidad en un 80% más que el cobre. De aquí, entonces, que muchas industrias tecnológicas hayan logrado tener avances importantes en la reducción y compactación de elementos electrónicos que en los últimos años han reducido entre 10 y 20 veces su peso y su tamaño. Para esto entonces vamos a hablar con Karen, quien es la experta en temas ambientales, para que pues nos hable un poco acerca de la parte ambiental que gira en torno a la extracción del mineral del coltán. Claro que sí. Gracias, Diana. Gracias a las personas que nos acompañan hoy y también gracias a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, en torno a lo que dice Diana, me parece muy interesante, pues que ella habla de cómo este mineral es tan importante para la industria tecnológica, pero pues yo me pregunto, ¿dónde está la responsabilidad ambiental en torno a la sostenibilidad y al cuidado del medio ambiente? Porque si bien nosotros utilizamos todos los días estos celulares, computadores y en algunos lugares, por ejemplo, condensadores también y todos estos artículos electrónicos, me parece muy importante mencionar el impacto ambiental que está teniendo esto porque creo que las empresas no nos hablan de esto cuando estamos comprando, por ejemplo, un celular. Entonces, pues no hace parte, digamos que de la conversación cuando vamos a comprar un celular, si el celular se produjo de una manera o su producción se hizo de una manera responsable o no, sino que nos enfocamos pues también en sus características y demás. Entonces, bueno, para generar una reflexión en torno al tema ambiental y su impacto, como les decía, es importante mencionar que para la extracción de este mineral, que principalmente está en el Congo, el 80% de la reserva del coltán está en la República Democrática del Congo y también en otros países como lo es Colombia, Australia, donde se hace pues la extracción más que todo artesanal en países como el Congo y en África como tal se hace de manera artesanal. Ya hay otras maneras de extracción que son la semiartesanal que está en Australia y Canadá y otros lugares donde podemos encontrar el coltán a escala un poco más pequeña. Entonces, para hacer la extracción del coltán se deforesta, digamos que hay gran deforestación en bosques y pues en algunas reservas naturales de manera clandestina y por esto pues mueren muchos animales como han sido elefantes que han sido desplazados de su hábitat natural y también otros animales que pues aparte de ser desplazados han tenido que cambiar su vida y su hábitat. También vemos que en la parte de la extracción, pues mucho de este material se va a las fuentes hídricas, pues se encuentra en el suelo y en fuentes hídricas, pero las fuentes hídricas son las principales afectadas y digamos que se han
afectado tanto que incluso las plantas acuáticas han tenido que dejar, digamos que dejan de hacer la fotosíntesis y mueren. Entonces, me parece muy importante mencionarlo porque no nos damos cuenta de esto en la producción y demás. Em, También podemos ver que este material tiene sustancias tóxicas como cianuro, arsénico y mercurio, que son, digamos que contaminan la vida en general e impactan el ambiente. Entonces, pues en torno a esto, yo les quiero preguntar cómo, ¿qué ha pasado con el tema económico y político y cómo lo manejan? Porque digamos que tenemos una gran visión a nivel ambiental en cuanto a cómo esto contamina. Y pues ahora más adelante quiero hablarles del tema social que veo en torno a la parte ambiental, pero quiero también saber cómo en el tema económico y político, cómo lo ven los expertos. Sí, Karencita, y sí quisiera intervenir yo un poco frente a este tema y te agradezco esa buena introducción que nos haces a la parte ambiental, porque como tú bien mencionabas, los daños que se generan ambientalmente por la extracción de no solo del coltán, sino de muchos otros minerales es importante para los gobiernos. Es un daño ambiental inmenso que se ha hecho a las materias primas del mundo. Y sabemos que la minería siempre ha sido esa piedra en el zapato. Eh, Desde que inició Sí, hace muchos años su extracción, sus métodos de extracción, después se fue industrializando mucho más, no estoy hablando solo del coltán en este momento, y empezó a generar daños mucho más considerables, que estamos viendo ahora que la minería representa una de las causas principales de extinción de especies en todo el mundo. Y quiero contextualizarlo un poquito más. Vamos a hablar un poquito más de Colombia y todo empezó especialmente por allá en el año 2009 en Inírida. En Inírida, cuando se descubrieron unos centros de extracción de coltán en modalidad de minería ilegal. Y allí hubo un gran boom de noticieros, de revistas, de informes periodísticos donde empezaron a hablar del coltán y el coltán se empezó a volver más importante, se empezó a volver muy importante en Colombia y entonces la gente empezó a ver, bueno, ¿será que hay más coltán en Colombia? ¿Será que será una mina grande así como en el Congo? ¿Y cómo eso podría afectar a Colombia políticamente? Porque muchos estudios, siempre que hacemos nuestras investigaciones, vemos cómo la extracción de coltán está directamente relacionada con los conflictos armados, con los conflictos civiles en los países. Y Colombia no es ajeno a eso. Colombia viene de una historia sangrienta, es verdad, con la droga. Y cuando se descubrió este coltán, el gobierno inicialmente tomó una postura muy neutral, como de iniciar investigaciones a través de la Policía Nacional, empezó a ver dónde serán estos centros de extracción de minería ilegal, a ver qué podíamos controlar, pero finalmente esas disposiciones gubernamentales pasaron ya a las autoridades locales, a las alcaldías y demás, entonces ya estaba en manos del alcalde decir, puedes extraer aquí y no puedes extraer aquí. Conforme a esto, los grupos al margen de la ley como las FARC en su momento, eh, empezaron a sobornar y a veces hasta amenazar a estas autoridades locales para generar un nuevo ingreso, que ya no era a través de la sí. coca, sino a través del coltán. Sebas, ya que hablas también de las drogas y de los grupos armados, yo sí quiero hacer una reflexión respecto a lo que yo estaba hablando de la región del Congo, porque ahí también existen diversos grupos armados que Sí, aprovechan esa comercialización para financiar como sobre todo la guerra civil sí, y también apropiarse del territorio. Entonces me parece muy importante que empezamos hablando de tecnología con Diana y ahora contigo como en el tema ambiental y político, pero ahora estamos hablando de cómo la violencia, el miedo y el territorio juegan un papel muy importante porque en el fondo estos problemas sociales son los que reflejan tanta riqueza de esas multinacionales y ahora que lo estamos tocando en Colombia, que es un país
que considero como, en mi opinión, en su gran mayoría pobre, y Sí, ahora estamos hablando de esas violencias que afectan a los niños, por ejemplo. Entonces, me parece importante reflexionar respecto a eso que hablas. Karencita, y tienes Sí, toda mira, la razón. Tienes toda la razón con eso. Discúlpame, voy a hacer una última intervención y te cedo la ajá. palabra. Y es simplemente decirte que el coltán pudo haber sido la nueva coca si no hubiera sido por su inestabilidad económica, porque pasó de valer $100.000 la tonelada, luego a valer 1.000.000 y volvió y bajó, entonces no fue estable y no pudo crear como esas ganancias aquí en Colombia para hacer como esa entrada de efectivo para los grupos ilegales. Es Sí, por y eso. aún así, perdóname que te interrumpí, pero ahora que No, hablas sigue de tranquilo. eso, y lo que hablaba Karencita de que sí financia los grupos, así sea como muy inestable, que pues eso ayudó en cierta manera que no fuera, como que no creara un boom tan grande, pero igual Sí, financia como una gran parte de estos grupos guerrilleros, porque pues aunque ya no sean cientos de miles de dólares, todavía como que una tonelada puede estar entre 40.000 y 60.000 dólares, que pues eso financia hartísimo a este tipo de grupos. Entonces como que también es un problema que no solo se vuelve así como de la minería ilícita, sino también social y que afecta grandemente a las comunidades que comparten este territorio. claro, Anita. Y por ejemplo, tú que siempre eres experta en buscar esos, esas vacíos legales que encontramos en la minería, yo creo que debe estar algún datico así interesante que contarnos. Sí, no, tengo y les voy a contar, no sé si Diani quieres comentar lo que ibas a comentar ahorita antes de que les cuente un poquito de la parte legal. Sí, un poco pues referente a lo que ustedes desean, como para agregar, es que también a pesar de ser un mercado bastante lucrativo para las multinacionales que requieren este mineral, que son en su mayoría de la industria tecnológica, las personas que trabajan en estas minas no reciben sino de entre 5 a 10 dólares la semana por el trabajo que realizan. Muchas de estas minas son ilegales y a su vez también contratan a niños, o sea que hay explotación infantil y mujeres en estado de embarazo, en el caso del Congo, para que hagan pues la extracción de este mineral que se realiza de manera artesanal, como nos lo dijo Karen. También a su vez hay un tema que gira en torno a toda la extracción de la minería. En el caso de Colombia, pues es el desplazamiento forzoso de miles de indígenas de la región de la Orinoquía, y en el caso del Congo es también el tema de la prostitución, que incluso es prostitución infantil en muchos casos, y otras consecuencias sociales que se dan producto de estos yacimientos del coltán como tal y las zonas en las cuales se comercializa, que pues en este caso creo que Anito nos puede como ampliar un poco más la información en cuanto a todo el tema legal y demás que se ha presentado también con relación a Venezuela y Colombia con el tema del coltán. Entonces, te doy la palabra, Anita, de pronto para que nos amplíes un poco cómo es ese panorama legislativo de qué se está haciendo en cuanto a la extracción del coltán en Colombia o en los otros países donde se extrae este mineral. Sí, gracias, Jenny. Como tú dices, como que la pura explotación del coltán es solo como la punta del iceberg y trae como un grupo de problemas gigantes debajo que pues son a causa de esta explotación ilícita. Y digamos, por ejemplo, aquí en Colombia no existe una normatividad demasiado eficaz y por no demasiado eficaz me refiero a nula básicamente frente a la explotación de este mineral específicamente, ya que no hay como ninguna ley o regulación que controle y regule la explotación del coltán como tal. Sí existen algunos artículos de la Constitución colombiana que velan de manera general por la diversidad étnica, cultural, las riquezas culturales, el gozar de un ambiente sano, protegerlo, la conservación de todos nuestros recursos naturales, educación que fomente esta protección, pero pues en realidad existen, pero pues no significa que se apliquen como tal, así como también otras leyes que también existen que son muy generales, como la ley 685 del 15 de agosto del 2001, la cual dice que la propiedad estatal de los recursos naturales es inalienable
y que el derecho a explotarlos solo se adquiere pues mientras el otorgamiento de estos títulos como tal, o la otra puede ser la 1333 del 21 de julio del 2009, por la cual se establece que el procedimiento como sancionatorio ambiental de este tema, pero, o sea, como se mencionan acá, son muy generales y pues no se aplican para nada aquí en Colombia sobre todo, ya que pues el 100% o cerca del 100% de la minería, de la explotación de este mineral es de manera ilícita y trae consecuencias gravísimas, como le mencionaba también Karencita, en tema medioambiental, porque al ser una minería a cielo abierto, destruye totalmente el suelo, como totalmente que no se puede reparar y afecta mucho también a las comunidades que comparten este territorio, como decían ustedes, sobre todo las comunidades indígenas, que son las que los grupos ilegales pues contratan, es demasiado decir porque estos como trabajos y como condiciones laborales esclavistas que se aprovechan de las vulnerabilidades de las comunidades indígenas y prácticamente les gobiernan su suelo y se los arrebatan de las manos, que pues son como las personas encargadas de cuidar del mismo. Entonces, sí es muy importante y es evidente que Colombia y los países en general necesitan crear nuevas leyes y acuerdos, como digamos el Acuerdo de Escazú, que promueve la participación también ciudadana en asuntos y cuestiones que afectan el medio ambiente, porque eso es otra cosa. Al la sociedad en general no ser consciente y no saber las consecuencias de algo tan básico como es usar un artículo tecnológico, eso afecta a que pues tampoco se controle, porque si la sociedad no presiona, eso como que promueve también que el problema se siga agrandando. Y pues en realidad mi opinión frente a la minería en general, no solo de coltán, es muy crítica y considero que somos nosotros como seres humanos los que deberíamos adaptarnos a nuestro planeta y no al revés. Pues también es cierto que pues el uso de este tipo de minerales como que pues empezando no estaríamos aquí hablando de este tema si no fuera por él, pero siento que un problema gigante que tenemos como sociedad es como el consumo desmedido de artículos y también el desechar cosas que todavía están en perfecto, pues que lo podemos usar perfectamente y comprar cosas que no necesitamos sin tener en cuenta las consecuencias que esto trae, no solo a nosotros directamente, sino a comunidades más vulneradas y pues más importante al medio ambiente, que pues es básicamente la casa de todos. Sí, así es, Anita. Y de acuerdo con lo que dices, me haces recordar un artículo de opinión que leí en un sitio de internet que se llama La Letra Urbana, que es muy interesante, donde vemos como la reflexión que tiene una persona que realizó junto con su equipo de producción un documental que se llama Sangre en el celular y arremeten directamente contra uno de los más grandes fabricantes de celulares. Y también narra que fue algo que me impactó mucho, como en una entrevista y conversación con personas en el Congo, que es una región supremamente pobre, y habla acerca de la sangre en los celulares, porque dice que la parte de Occidente y muchas personas en el mundo no nos damos cuenta lo que estamos comprando, y habla una persona del Congo y dice que debe tener un teléfono móvil porque no puede vivir en la edad de piedra y necesita comunicarse con sus seres queridos, pero que al mismo tiempo está buscando un celular o un teléfono móvil que le permita asegurar que no trae la muerte en sus manos. Entonces es algo muy impactante porque muchos de los fabricantes ya cuentan con certificados donde se certifica que no están trabajando niños, que no hay muertes o violencia en torno a la producción, pero aún esto está en duda. Entonces yo me pongo a pensar qué tan responsables somos nosotros como principales promotores de la violencia y de el impacto medioambiental que trae el coltán. Sí, total. Y es que como tú dices, no hay garantías. O sea, las empresas que trabajan este mineral para la creación de estos artículos tecnológicos no nos dan ninguna garantía.
Y también, como tú decías, nosotros no la pedimos y como que siento que no es suficiente, mejor dicho, que nos digan que no están trabajando niños ni explotando gente laboralmente, que pues como tú dices, no es seguro que no lo estén haciendo, sino también que estén haciendo una explotación como moralmente adecuada, cuidando el medio ambiente, y aunque la minería como tal no es cuidar del medio ambiente, pero también como siento que deberían no solo crear leyes para controlar esto, sino para también medir la producción, porque es que se produce a escalas estratosféricas que en realidad no son necesarias para la humanidad, ¿sabes? O sea, como que no necesitamos cambiar de celular, de computador cada año, cada 6 meses, porque no es necesario, o sea, los tienen una vida mucho más larga y hacer esto solo aumenta el problema que están, pues tenemos todos estos países, Colombia, Venezuela, Brasil, el Congo, entonces Sí, pues también tenemos que pensar sobre eso. Habría que pensar en usar medidas sancionatorias a estas empresas, porque sí. sé que es comprobable el uso de, o sea, de saber que tenemos esa materia prima sangrienta, así lo llaman algunos autores, que Sí, Sebas. entonces hay Pero que ser sancionatorias ya, porque estamos en un punto sin retorno. sí, sí, pero yo creo que aunque muchas veces digamos que debe ser sancionatorio, yo pienso en lo que he leído en torno, por ejemplo, al caso de la mica, que es el mineral de donde sale el brillo para labiales, carros, aparatos electrónicos y sobre todo para sombras de maquillaje y otros artículos. En la India se ha comprobado que hay niños explotados trabajando en las minas, no pueden salir de esas minas porque se los prohíben después de que saquen cierta cantidad de mica. em, y ellos dentro de la pobreza salen brillantes en su cara, en su piel, y es algo muy importante también porque aunque digamos que debe ser sancionatorio. Sigue pasando no solo, por ejemplo, en la industria del coltán, sino también, por ejemplo, en la mica, y sigue la violencia y se repite el mismo ciclo. Entonces, yo creo que aunque lo veamos lógico, es muy difícil que haya una solución. Sí, no, y es duro porque como decía ahorita, como que existan las leyes no significa que se van a cumplir, o sea, como que siento que es más los grupos que las incumplen a los que las cumplen. Entonces también siento que es muy importante crear un sistema de educación para todas las personas, literal, del mundo, para concientizarnos desde pequeños o a cualquier edad en general en que estemos de las consecuencias que esto trae y cómo, qué cosas podemos hacer para evitar estas cosas porque entre más información tengamos como seres humanos, como más vamos a ser conscientes de las consecuencias de lo que hacemos a diario y de las cosas que usamos o las acciones que tomamos. Bueno, les damos las gracias a nuestros expertos por este podcast del día de hoy. Y pues nada, la invitación, digamos, como ya lo dijeron ellos, es a que tomemos conciencia del consumo responsable de los productos electrónicos que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. Un poco los dejo con la reflexión de que por cada producto electrónico que se fabrica, mueren alrededor de 5 personas producto de la extracción del coltán en el mundo. Entonces, Mm. la idea y la invitación es a que tengamos lo que necesitamos, no cambiemos nuestros celulares cada 6 meses, no tengamos más equipos electrónicos en nuestro hogar de los que necesitamos, porque esa es la mejor manera de disminuir la demanda de este producto y asimismo también contribuir a disminuir pues la oferta que hay en el mercado de la minería ilegal del coltán. Entonces, pues nada, los dejamos con esta reflexión y muchísimas gracias por escuchar el podcast del día de hoy. Gracias a ustedes. No me contacten más porque no voy a usar más mi celular. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Un saludo a todos los que nos escuchan.